¿Cuántos son? 14. Bueno, doy un minutito más para que se conecten otros compañeros. Bueno, vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a ver parásitos. Y bueno, vamos a empezar con los hongos. Y estos los vamos a definir como una ectoparasitosis del pelo y la piel causada por Pediculus humanus. Variedad capitis y corporis, o sea, son los piojos de la cabeza y del cuerpo, y otra que se llama Pitirius pubis, que se conoce como ladillas y está caracterizada por prurito constante y escoriaciones. La realidad es que los piojos nos han acompañado como toda nuestra historia. Vean, en la Biblia, en Éxodo 8:16, habla de que el polvo se volvió piojos y si ustedes hacen un poquito de memoria, estos hablamos de las plagas de Egipto. Y ustedes han visto todas estas pinturas de la cultura egipcia que se ven como con el pelo muy, muy lacio, muy negro. Y pónganse a pensar un poquito, pues son árabes. La realidad es que el pelo así de lacio no lo compartimos, o sea, con esa raza. Pero, pues bueno, la verdad es que los egipcios se rapaban para poder evitar los piojos y usaban pelucas. La gente más rica, evidentemente, se hacía pelucas de pelo natural y la gente con menos recursos usaba pelucas de paja incluso, ¿no? Entonces, un poquito de ahí de dato de historia. En los incas ya se encontró una momia con liendres y bueno, aquí se sabía que los mexicas se quitaban las liendres y las ofrecían como ofrenda a Moctezuma. Y vean este cuadro de 1653, que la realidad es que podría ser actual, nada más cambienle la ropa y pues bueno, una mamá expulgándole los piojitos a su hijo. En cuanto a la epidemiología, esta es cosmopolita, aunque sí se puede
relacionar con mala higiene, promiscuidad y migraciones, afecta a todas las razas, a los dos sexos, pero también a cualquier nivel socioeconómico y en cualquier época del año. Los piojos de la cabeza lo vamos a ver con mayor frecuencia en los escolares de 3 a 10 años, mucho más frecuente en niñas y esto sobre todo por el largo del pelo y con mayor frecuencia en el verano hacia el mes de septiembre. La del cuerpo es rara y esta sí va a estar muy relacionada con condiciones de mala higiene, así que lo vamos a ver en los indigentes. La púbica es del 1 al 6% de los casos, la vamos a ver en adolescentes y adultos y se considera una infección de transmisión sexual, aunque también nos podemos contagiar por medio de fomites. Los piojitos, pues son insectos del orden Anaplura de la familia Pediculidae y van a tener tres pares de patitas, que son las que justamente les van a ayudar a poder caminar entre los pelos. Y las hembras suelen ser más grandes, ¿no? Entonces vean en este dibujito, aquí yo tengo al piojo adulto y estas son las liendres y las liendres son los huevecillos de los piojos. Estos insectos son hematófagos y se alimentan de 5 a 6 veces al día. Por lo tanto, no pueden vivir mucho tiempo afuera de un huésped y tómenlo en cuenta por el tiempo que puede llegar a vivir un piojito afuera. Su saliva contiene un anticoagulante y un vasodilatador y la comezón se va a dar por justamente la sensibilización de la saliva de los piojos, incluso de sus heces. No toleran a temperaturas más allá de los 40 grados, el problema es que nosotros andamos en 37, ¿no? Y bueno, acá les presento a los piojitos. Estas son fotos. Esta es el Pitirus humanus, variedad capitis, que mide más o menos de 2 a 4 milímetros. Y aunque no lo crean, esta fue una pregunta en un ENARM, creo que hace 2 años o 3, no me acuerdo. ¿Cuál es la velocidad a la que caminan los piojos? Pues bueno, se me hace un dato un poco inútil, pero pues en fin, un piojo de la cabeza camina más o menos 23 centímetros por minuto. La variedad corporis se va a adherir en lugar del pelo a los hilos de la ropa y el Pityrius pubis, que son las ladillas o también llamado piojo cangrejo, este es más pequeño, mide 1 a 2 milímetros y es más lento, camina 10 centímetros por minuto. Cada hembra va a dejar de 4 a 10 huevecillos al día y estas liendres se van a fijar media de un cemento al pelo. Cuando la liendre, por así decirlo, todavía está el huevecillo adentro de este saquito, es difícil verlos porque generalmente se mimetiza con el color del pelo. Y una vez que salen, una vez que eclosionan, este se ve clarito, ¿no? Y vean aquí un piojito adulto, una liendre que contiene todavía los huevecillos y una ya vacía. ¿Cuál es el ciclo de crecimiento del pelo? Pues bueno, una vez que tenemos a la liendre, van a eclosionar de 8 a 10 días. Luego vamos a tener fases de ninfa 1, 2 y 3. Esto más o menos va a llevar de 9 a 12 días. Y terminando esto, vamos a tener ya al piojo adulto que vive de 3 a 4 semanas. Y yo lo que les decía, como se alimentan tan frecuentemente, sobreviven de 6 a 20 horas sin un huésped. O sea que se mueren de relativamente rápido. No hay un reservorio animal, así que no le echen la culpa a los perritos de que son los que le contagiaron el piojo. Aquí hay un contacto directo para podernos contagiar. Y esto es pues porque juntamos nuestra cabeza con la de otra persona que tiene piojos o porque usamos cepillos, peines, sombreros, almohadas, toallas que pueden contener al piojito, pero acuérdense, no más de 20 horas porque el piojito se muere. Pero la estática del pelo, cuando nuestro pelo no está húmedo, sí puede hacer que el piojito camine o se desplace 1 metro de distancia, ¿no? Entonces tomen eso en cuenta. Y pues así como, ay, pero yo nado, ¿por qué tengo piojos? Pues porque los piojitos también son como buzos, se sobreviven a la inmersión. La topografía de la cabeza, pues obviamente va a ser en la piel cabelluda y va a buscar las zonas calientitas, así que lo tenemos que buscar en la región retroauricular y en la región occipital, que son las partes más calientes de nuestra cabeza. Y vean aquí cómo se ven todas estas liendres, pero recuerden que estas liendres es de huevitos que ya eclosionan.
La topografía púbica lo vamos a ver en el pubis, en la región perianal, en la cara interna de los muslos y en el abdomen. Y pues vean aquí, ¿no? A nuestro piojito cangrejo y también todas las liendres que tienen. En cuanto a la morfología, vamos a ver por el rascado, escoriaciones y costras hemáticas, pues ya realmente es el síntoma. Tenemos que buscar, obviamente, las liendres. A veces no vemos a los adultos porque podemos tener poquitos adultos y cuando intentamos buscarlos, pues acuérdense que caminan 23 centímetros por minuto, entonces puede que no los alcancemos. Pero el síntoma va a ser el prurito. Y acuérdense que les comenté que esto es por la sensibilización de la saliva y de las heces. Así que para que una persona que tiene piojos se empiece a rascar y digamos como que se dé cuenta de que tiene piojos, pasan de 4 a 6 semanas. Vean, perdón. Ok. Bueno, vean, estas fotos son de un artículo que saqué de pacientes en un hospital psiquiátrico y que, pues bueno, por algún motivo ellos no se rascan, no tienen malas condiciones de higiene y entonces pues vean cómo se les ven los piojitos. Es raro ver, o sea, realmente a los adultos. Vamos a hacer más el diagnóstico por las liendres como en este caso. Sin embargo, les puedo decir, hace algunos años que fui a la feria de las ciudades amigas que antes hacía aquí en la Ciudad de México. Y adelante de mí iba una niña y no les miento, le vi como 3 o 4 adultos ahí brincándole en la cabeza. Y yo decía, guácala, me van a brincar a mí porque yo iba justo atrás de ella, ¿no? Pero bueno, terminé con comezón porque eso es lo que me pasa. Cuando veo sarna, cuando veo piojos, yo termino rascándome. Pero bueno, la pura neurosis. Cuando tenemos un paciente con muy malas condiciones de higiene, pues vean la cantidad de liendres que podemos tener e incluso las podemos llegar a tener hasta en las pestañas. Y vean, pues aquí me queda claro que la higiene no es como muy buena en este paciente porque vean, ¿no? Hasta el ojito se le ve con tierrita. Normalmente los pacientes nos van a llegar así, ¿no? Vamos a estar viendo estos huevitos que ya salieron, que ya eclosionaron, que son las liendres, y miden más o menos unos 4 milímetros en la piel cabelluda. Y pues bueno, les presento, esta la saqué de internet, pero esta es una foto que me mandó uno de mis pacientes que le encontró el piojo a su hija. Y esto fue una foto que me mandaron de que les dimos el tratamiento con ivermectina y esto quedó en la almohada al día siguiente. Entonces, pues podemos ver piojos adultos, pero vean, también hay piojos chiquitos, ¿no? En fase de ninfa. Diagnóstico diferencial, pitiriasis capitis. Acuérdense que esto es la dermatitis seborreica, la piedra blanca, que es un tipo de honguito, la tricorrexis nudosa. Esta no es muy frecuente, pero para que se las explique, ¿ustedes ubican cuál es la orzuela? Sí, doctora. Ujú. Pues bueno, hagan de cuenta, ¿ves? La orzuela es hasta el final del pelo. La tricorrexis nudosa, hagan de cuenta que es como que se abre el pelo, así como cuando se nos abren las puntas, pero esto a la mitad del pelo, ¿no? Entonces podría llegarse a confundir con liendres, pero bueno, esto no los vamos a ver tan cerca de la piel cabelluda. Y pues también que usemos algo para peinarnos y que nos pasemos y que puedan quedar residuos, también eso puede ser un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la importancia de los piojos? Pues bueno, pueden ser vectores primarios para Rickettsia prowakesi, que es el que nos da el tifo epidémico, Bordetella quintana, que fue la que nos provocó la fiebre de las trincheras allá en la Primera Guerra Mundial, y Borrelia recurrentis, que puede darnos fiebre recurrente. Entonces, por eso es importante. ¿Cómo los vamos a tratar? Pues con pediculicidas. Que más usamos actualmente es la permetrina al 1%, que es el nuevo Herclin. Aquí vamos a poner esta solución, la vamos a dejar 10 minutos y lavamos. Y también todavía encontramos fenotrina, que es el Herclin clásico, por así decirlo. Este viene en forma de champú, lo dejamos 2 horas y lo lavamos. De repente nos tocan como pacientes con mucha iniciativa que dicen, no, doctora, yo me dejé la permetrina toda la noche. Aclárenselo muy bien, son medicamentos bastante irritantes, entonces si yo lo dejo por más tiempo no voy a obtener mejores resultados, pero sí puedo provocar una dermatitis por contacto, así que aclárenle bien a los pacientes que no se pasen más del tiempo.
Estos dos pediculicidas no son buenos ovicidas, así que sí me van a matar a los adultos, o sea, a las ninfas, pero no a las liendres. Así que hay que quitarlas manualmente, por así decirlo, y vale la pena, por el ciclo de crecimiento que vimos a los 12 días, repetir en una semana nuevamente el tratamiento. Otros pediculicidas es el lindano, el crotamitón, el benzoato de bencilo, que es el escabizán, y la ivermectina en crema al 0,5. Aquí en México solamente tenemos esta, que es al 1%, y se usa más bien para la rosácea, pero bueno, a lo mejor en unas ladillas ahí la podríamos usar. Y también hay referencias en la literatura que podemos dar trimetoprim, sulfametoxazol 80-400 por 3 días, y nuevamente, como no es ovicida, hay que repetir a los 10 días. Otros tratamientos que se han propuesto para los piojitos, pues bueno, no es necesario cortar el pelo, salvo que te rapes, así como los egipcios. La realidad es que acuérdense que van a buscar lo calientito, así que si yo tengo el pelo muy largo, ¿qué va a suceder con el pelo largo? Pues bueno, la estática va a hacer que brinque en ese metro, pero en realidad no me va a servir para el tratamiento. Para quitar las liendres, que sí lo tengo que hacer, puedo tener esto, vaselina con gilol, así lo mandan preparar, o vinagre del 20 al 30%, lo aplicamos en el pelo con un spray. Y después usamos de estos peines para piojos, que son peines que tienen los dientes como muy, muy, muy pegaditos. Y justamente con esto, digamos, como que lubricamos el pelo y al pasar el peine, me es mucho más fácil ir quitando las liendres. Hay otros tratamientos como productos naturistas, como la espinosina al 0,9%, y otros que son agentes oclusivos que traen dimeticona, ciclometicona o extracto de semilla de neem, que es el de el antipiojos de zinc, justamente trae esta semilla de neem. Y aquí lo que hace es que estas sustancias, digamos que se van a pegar al cuerpo del piojito, no lo van a dejar respirar, también lo paralizan y por eso es que muere. Tampoco me mata a los huevecillos, entonces tenemos que hacer lo mismo. Y pues bueno, ya saben que en este planeta tenemos mucha gente que piensa diferente y en algunos países están tratando de prohibir este tipo de tratamientos porque dicen que es una muerte muy cruel para los piojitos. ¿Alguna duda con la pediculosis? Yo sí, pero es una duda como de las abuelitas, A ver, dímelo. porque es que siempre dicen que los niños que les salen piojos es porque están muy deprimidos o, por ejemplo, vienen, no sé, de la muerte de su abuelito, de así como alguien cercano, y como a los 2, 3 meses se llenan de piojo. ¿Tiene algo que ver o se le daría Mm, algún medicamento para eso? Pues no, en realidad no. Y yo te podría decir que tuvimos una epidemia de piojos que nos duró muchos años. Debe haber empezado, ¿qué les gusta? Como por el 2007 u 2008, donde empezamos a ver muchos, muchos pacientes con piojos. Y ahí cuando les hablo de que el estrato socioeconómico realmente no interesa tanto, cuando yo empecé a ver las primeras pacientes con piojos que vi, venían de una escuela que se llama Yaucali. No sé si de los que viven aquí en la Ciudad de México ubican esa escuela. No, doctora. ¿No? Está aquí muy al sur de la ciudad, pero seguramente se ubican a la Universidad Panamericana. Sí, Ujú. Ya ven que dicen que es la escuela, la UP es la escuela de medicina que más residentes aporta, ¿no? Porque son los que pasan más el examen del ENARM. Pero bueno, ustedes ya se hicieron una idea cuál es la UP, o sea, y cuánto cuesta la UP, pues bueno. La UP tiene su escolarización, les podría decir que desde maternal, y está dividida en dos escuelas. El Yaucali, que es la escuela para niñas, y el Cedros, que es el colegio para niños. Entonces,
Pues obviamente son pacientes, son personas con muy, muy buenos recursos económicos los que van a esa escuela. Y justamente les digo, ahí fue donde me tocó ver los primeros casos de pediculosis bastante severas. Incluso cuando empezó la epidemia ahí en la escuela, para diciembre salieron una semana antes y mandaron fumigar la escuela. Y tú así como que decías, pero si el piojito no vive tanto tiempo, pues como para qué. Pero bueno, y el caso es que para enero yo vi muchas pacientes con y sin piojos porque les pedían un justificante médico, por así, o un resumen médico donde no tuvieran piojos hecho por dermatólogos. Ya después los empezamos a ver en escuelas públicas y en otras cosas. Y pues creo que el único que nos ayudó a controlar la epidemia de piojos, pues fue el COVID, por dos cosas. Una, porque nos fuimos a casa y nos encerramos, entonces como que ya no teníamos muchos factores para contagiarnos. Y la otra, recuerden que los primeros meses de COVID se les dio ivermectina a los pacientes que tenían, así que pues también si tenían piojos, pues los piojos se murieron. De COVID, pues creo que no les pasó nada, ¿no? Pero bueno, eso nos ayudó a controlar la epidemia de piojos. Entonces, realmente, un paciente deprimido, pues no necesariamente es una condición para que tengas piojitos. Así que, pues la verdad es que nos puede pasar a cualquiera. Ok, doctora, gracias. ¿Y la comezón? La A comezón, todo pues lo que da ahorita. sí, no, te digo, yo hablo de piojos o veo pacientes con piojos y de verdad sale el paciente y me empiezo a rascar así como de la neurosis de, ah, ya me contagié. ¿No? O sea, si son piojos es en la cabeza y si es escabiasis me empiezo a rascar el cuerpo, ¿no? Aunque sé que no me contagié, pero la cabeza se sigue poderosa. ¿Alguna otra duda? Por Bueno, ejemplo, es que ajá. una vez en mi familia hubo el caso de que hubo piojos, pero se les echaron DDT en la cabeza. ¿Qué podríamos hacer con esos pacientes que llegan con ese producto en el cuero cabelludo? Híjole, pues para empezar, decirle a los pacientes que obviamente no, porque el DDT es súper tóxico, ¿no? Entonces, recuerden que se absorbe por piel y pues hay que educar a nuestros pacientes que no. Si ya te llegó el paciente así, habrá que valorar que no vaya a tener, de acuerdo al insecticida que se hayan aplicado, síntomas, no sé, como náuseas, vómitos, visión borrosa o cualquier otra cosa. Y en todo caso, pues hasta mandarlos al servicio de urgencia si es que tuvieran otros síntomas. Eh, Probablemente los piojos sí se mueren, pero pues son muy tóxicos, es algo muy tóxico como para que lo apliquemos directamente en la cabeza y más si es un niño, ¿no? Acuérdense que, bueno, todavía no llamo pediatría, pero la relación de la superficie corporal con la administración de medicamentos, pues obviamente es mucho mayor porque ellos son más chiquitos, ¿no? Entonces, ahí te digo, ahí habría que valorar más bien que no tenga síntomas por el insecticida que hayan usado, ¿no? Léanse por ahí. Creo que no lo llevamos en ninguna materia, pero los efectos que pueden tener los insecticidas en los humanos, ¿no? Muchos son organofosforados, entonces por ahí podrían empezar a buscar en la literatura qué síntomas nos pueden dar los diferentes insecticidas. ¿Alguna otra duda? Bueno, me voy con la escabiasis. Y esta es una enfermedad contagiosa causada por Staphylococcus scabiei, variedad hominis, y va a afectar nuevamente a cualquier edad y estrato social. La afección tiende a ser generalizada, aunque predomina en los pliegues y en los genitales, revisen las manitas, y se caracteriza por pápulas, costras hemáticas, vesículas pequeñas y túneles. ¿Se acuerdan de la lesión elemental de los túneles? Ahí cuando empezamos el curso, pues bueno, esta es una de las enfermedades en donde vamos a ver túneles. Sinónimos: escabiosis, sarna, roña, rasquiña, acariasis o acariosis y picor del campo. Y pues bueno, les presento, a mí siempre se me ha hecho guapísimo Sarcoptes escabei. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando con ustedes, lo leí del amado Saúl, no la versión que ya hay ahorita, la versión de mi época. Y traía un dibujo donde estaba el Sarcoptes escabei e iba como minero, o sea, con su casco y ahí con su pala rascando la piel, me encantaba y yo decía, ay, qué guapo está Sarcoptes escabei.
Pero bueno, tiene una distribución mundial, se calcula que hay 300 millones de casos al año. Afecta a ambos sexos, cualquier raza y clase social. Lo vamos a ver más en indigentes y también en niños de 1 a 4 años y en jóvenes. Aquí vamos a tener pequeñas epidemias cíclicas, más o menos 10 a 15 años. Vamos a tener una epidemia de escabiasis. La transmisión es persona a persona, aunque también puede ser por fomites. Y aquí, a diferencia del piojito, vean, este sí puede vivir 2 a 3 días fuera del huésped. Una de las formas en las que podemos hacer como el diagnóstico es que podemos tener pequeñas epidemias familiares o en guarderías o en hospitales o ahorita con todos estos campamentos de los inmigrantes, ahí podemos verlo porque pues no nada más vamos a encontrar una persona afectada, sino varias. Y aquí en México, los estados en los que se ve con mayor frecuencia es Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Veracruz. ¿Quién lo causa? Pues Sarcoptes scabei, les decía, variedad hominis, que es un parásito obligado. Tiene un periodo de incubación más o menos de 2 a 6 semanas. Y también voy a tener un periodo de sensibilización. Y es qué tan sensible es el paciente, qué tantas manifestaciones clínicas vamos a tener. Y entonces, vean, les digo que está guapísimo. Aquí la sensibilización y la comezón va a ser por la saliva, por los escíbalos o heces y por el mismo ácaro, que va a despertar una reacción inmunológica mediada por linfocitos T, pero también por IgE, que acuérdense que no es nada más de las alergias, también es la de los parásitos. Y pues bueno, aquí este es el ciclo de crecimiento del Sarcoptes, donde vamos a tener que el macho va a fecundar a la hembra, ahí se muere el macho, y entonces la hembra va a empezar a perforar nuestra piel, va a ir haciendo un tunelito de 0,65 a 5 milímetros por día, donde va a ir dejando más o menos unos 3 huevecillos por día que van a evolucionar a ninfas y en 2 semanas vamos a tener a los adultos, pero pues también va a ir dejando sus heces, que eso es lo que nos puede dar la comezón. La hembra vive de 4 a 6 semanas y más o menos vamos a tener de 10 a 15 ácaros adultos por paciente y vamos a ver esos tunelitos en la capa córnea. Y tienen estas espinas dorsales que ven aquí justamente para que no puedan regresar por el túnel que ya hicieron. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Pues bueno, de los lactantes, de los niños, de los adultos, de los ancianos, de las personas limpias, la nodular, la incógnita, que es cuando un paciente, pues como se está rascando, a lo mejor le mandamos esteroides o ellos por iniciativa se ponen algún esteroide y se enmascara el cuadro. Y la sarna noruega, que ahorita la van a ver, es bastante impresionante. El cuadro clínico en cuanto a la topografía lo vamos a ver en los espacios interdigitales de las manos, muñecas, axilas, en los hombres frecuentemente en los genitales, en las mujeres en las areolas y también en el abdomen. El doctor Ebra hace muchos años describió esto que se llaman líneas de hebra, que son líneas imaginarias que van de los hombros a las rodillas y esta es la topografía en donde vamos a encontrar la sarna. Esto aplica para los adultos. Para los bebés no, la realidad es que en los lactantes lo podemos encontrar en cualquier parte, incluyendo la cara y la región retroauricular. Entonces, en los bebés no aplica las líneas de hebra. En cuanto a la morfología, podemos ver surcos, pero luego no es tan fácil verlos. Digamos que tenemos que poner algún colorante para poder ver el tunelito. Muchos libros refieren que puede usarse tinta china, pero podemos usar violeta de genciana, azul de metileno para poder evidenciar los túneles. Vamos a encontrar algunas vesículas perladas, escoriaciones y costras hemáticas por el rascado, incluso algunas costras melicéricas. Ya entonces vean, estas son las lesiones, aquí pues ya se ve un poquito más nodular, pero es bien importante, cuando ustedes estén sospechando una sarna, revisen entre los dedos de las manos, porque ahí vamos a encontrar muchas lesiones. Incluso vamos a tener el signo del
cirujano, porque acuérdense cuando nosotros vamos a entrar a quirófano y que ya nos lavamos nuestras manos, vamos a abrir nuestros dedos, los vamos a tener arriba y abiertos para pues ya que nos vistan, nos pongan los guantes, pues bueno, estos pacientes suelen tener los deditos abiertos justamente por la comezón y por las molestias que tienen en el intertrigo, ¿no? Y vean, la verdad es que pueden ser muy poquitas lesiones. Cuando son muy poquitas lesiones es a lo que llamamos la sarna de los limpios, porque son poquitas lesiones y a veces es difícil sospecharlo. Y si no, pues podemos tener, vean, todas estas lesiones en las muñecas, vean, insisto, revisen el intertrigo en las manos porque ahí es donde vamos a encontrar las lesiones. La sarna nodular es el 7% de los casos, la vamos a ver generalmente en hombres, esto es por el rascado crónico que se van a formar estos nódulos que son eritematoviolaceos. Y la sarna noruega o sarna costrosa, esto lo vamos a ver en pacientes con inmunosupresión o con síndrome de Down, que por algún motivo estos pacientes no se pueden rascar. Entonces, de tener de 10 a 15 adultos, estos tienen millares de parásitos y vean el aspecto, cómo se va haciendo esta piel costrosa, grisácea, grisácea amarillenta. La verdad es que son muy impresionantes. Aquí sí no va a respetar tampoco las líneas de hebra. Puede afectar la cabeza, el dorso de las manos. Vamos a tener linfadenopatía, vamos a tener también eosinofilia y puede haber un impetigo secundario. Em, es muy contagiosa por la cantidad de parásitos que tiene y esto, les digo, la verdad es que yo en lo personal nunca he visto una sarna costrosa. He visto los casos que nos presentan en las sesiones de la sociedad o en algún congreso y aquí los casos que yo he visto en presentación, la verdad es que la mayoría de los pacientes han fallecido no por la sarna, sino evidentemente por las enfermedades subyacentes que suelen ser muy graves y justamente eso es lo que les impide rascarse. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Pues bueno, obviamente con el cuadro clínico, con esa pequeña epidemiología de que son varios en la familia. El prurito suele ser nocturno y pues bueno, con eso básicamente hago mi diagnóstico, pero puedo hacer un raspado de las lesiones. Les pongo hidróxido de potasio y vean, aquí tengo a este guapísimo ácaro. O si tengo muchas dudas, a veces se toma la biopsia y vean pues cómo va aquí. Este es un corte transversal del ácaro y pues cómo estaba justamente haciendo el túnel a nivel del estrato córneo. Diagnósticos diferenciales, secundarismo sifilítico, líquen plano, pitiriasis rosada, que ya la vimos, ciniciasis, que esta es la picadura de chinches. Y la chinche tiene una característica, es que pica, brinca y vuelve a picar. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver en la ciniciasis, es la forma de hacer el diagnóstico, que vamos a tener pápulas eritematosas o algunas veces con costras hemáticas por el rascado, pero las vamos a tener lo que dicen los libros apareados, o sea, en pares. Vean, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esa es la forma de hacer nuestro diagnóstico de la picadura de chincha. También la dermatitis herpetiforme, pero bueno, esta más bien van a ser vesículas. El tratamiento para la escabiasis evidentemente es mejorar las condiciones de higiene. Aquí podemos poner el insecticida no al paciente, más bien a la ropa de cama y evidentemente lavarla. Y vamos a usar benzoato de bencilo al 20%, que les digo es el escabizán, el crotamitron. Y la forma correcta de ponerlo es que le vamos a pedir al paciente que en la noche se aplique el medicamento y frote durante 10 minutos para que realmente tengamos una buena penetración a todos los tunelitos que nos están haciendo los ácaros y pues que ya se duerma. Esto lo vamos a repetir de 3 a 5 noches. En la mañana le vamos a pedir al paciente que se bañe y que se ponga crema porque pues también son productos que nos pueden provocar dermatitis por contacto, así que mantener humectada la piel es importante. Y evidentemente al día siguiente pues lavar toda la ropa de cama, la pijama, para que no se vayan a quedar adultos ahí. También podemos usar el de los mismos pediculicidas, la permetrina y aquí la ivermectina oral, que es lo que les digo que
nos ayudó con los piojos en el COVID, pero bueno, también podemos darles ivermectina oral a pacientes mayores de 2 años y para ellos, para los pequeñitos hasta 30 kilos, hay que darles 6 miligramos hoy lunes y le repetimos la dosis, acuérdense por el ciclo de crecimiento de la sarna, repetimos la dosis a la semana. Y en el caso de los adultos son 12 miligramos, igual un día y repetimos exactamente a la semana. También podemos ponerles ivermectina tópica, a lo mejor si no son muchas lesiones. Hay fórmulas magistrales con manteca benzoada y con bálsamo del Perú con azufre precipitado. La realidad es que antes les ponía yo la fórmula, ya no se las pongo porque es bien difícil de conseguir, sobre todo ya el bálsamo del Perú. Y pues más fácil, vamos a la farmacia y les damos su ivermectina o su escabizán, pero por favor recuerden cómo se tiene que aplicar porque así me han llegado pacientes que definitivamente no tenían sarna, pero les mandaron el escabizán a aplicarlo cada 8 horas, cada 12 horas, por 5 días, o sea, la verdad, mal indicado el escabizán. ¿Dudas con la escabiasis? De mi parte no, doctora. Gracias. Ok, pues bueno. Vamos con la larva migrans, que ahorita que la gente se va a las playas es cuando justamente vemos los casos de larva migrans cuando regresan. Y esta es una parasitosis aguda producida por parásitos móviles en la piel como Ancylostoma caninum o Ancylostoma brasiliense. Se adquiere por contacto de heces de perros y gatos en suelos arenosos. Predomina en la espalda y en las extremidades, sobre todo en las plantas, que es como caminamos, ahorita les digo cómo. Se caracteriza por trayectos sinuosos, eritematosos, móviles, serpiginosos y puede llegar a curar sola. También se le conoce como eritema reptante o dermatitis verminosa serpiginosa y pues bueno, esta es una pintura de Dalí, pero creo que viene como muy al caso con el tema, porque pues, nosotros nos vamos a la playa, están ahí los perritos, hacen sus heces y ellos traen esos parásitos, nosotros caminamos, nos acostamos sobre la arena y ahí es donde penetra. Afecta a cualquier raza y edad de sexo, es más frecuente en zonas tropicales y subtropicales de suelos arenosos. Aquí en México se dice que es en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Guerrero, pero yo les puedo decir que he visto pacientes con larva migrans de cualquier playa de este país. Esta está causada por varias especies de nemátodos que son huéspedes naturales de perros y gatos. Y durante su ciclo de reproducción necesitan justamente estar en suelos arenosos, húmedos y calientitos. Normalmente está causado por Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliensis y más o menos miden 1 centímetro de largo. ¿No? Y aquí lo que les comento, este es el ciclo de crecimiento de estos nemátodos, donde, bueno, el hospedero definitivo, les digo, son perros o gatos. En sus heces van a salir los huevos no embrionados y van a necesitar esas características de suelos húmedos y cálidos para que se desarrollen las larvas rhabdatoides L1 y 2 y las que van a penetrar en nuestra piel son las larvas filariformes L3. Nosotros somos un huésped fortuito y por eso decimos que se puede curar solita, porque no tenemos las condiciones adecuadas para que estos nemátodos sigan su desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, se van a nuestra piel y nos causa la larva migrans. Acuérdense, puede morir, pero podemos tener complicaciones, por eso es importante dar el tratamiento. Y pues bueno, esta tablita a mí me parece bastante interesante porque son muchos parásitos que pueden penetrar nuestra piel. Y entonces, pues tómenle una captura de pantalla para que tengan todas estas parasitosis que les digo, no somos los huéspedes definitivos, somos huéspedes eh, de casualidad. En cuanto a la topografía, puede afectar cualquier parte del cuerpo, muy frecuentemente las plantas, porque caminamos sin zapatitos sobre la arena, pero también nos sentamos, nos acostamos, luego hasta se entierran en la arena, después de la larva migrans, yo la verdad es que siempre puse mi toallita para poderme acostar
en la playa y ahora tengo mis zapatitos esos con los que se pueden mojar y no pasa nada. Entonces, pues bueno. La morfología, generalmente vamos a ver una pápula en la zona donde penetró nuestra larva. Algunos pacientes refieren sensación de piquete, otros ni siquiera lo sintieron. Y de 4 a 6 días vamos a empezar a ver justamente estas trayectorias que pueden ser únicas o múltiples, ligeramente elevadas, eritematosas, sinuosas, de 2 a 4 milímetros de ancho. Dependiendo cuánto camine la larva, que es de 1 a 2 milímetros por día más o menos, pues encontraremos de incluso varios centímetros de largo. Y generalmente en donde está la larva se puede llegar a formar una vesícula, que tampoco es que la veamos muy frecuentemente. Y la larva muere de 2 a 8 semanas hasta en el 80% de los casos. Pero podemos tener complicaciones como neumonitis eosinofílica, que se llama síndrome de Lofer, eritema multiforme, larvas que vayan al tejido muscular y sobre todo si es en la cara, podemos tener una neuroretinitis subaguda unilateral difusa, ¿no? Y vean estos trayectos. Creo que no es tan difícil hacer el diagnóstico de larva migrans cuando vemos esto, pero a veces no es tan fácil. Alguna vez me tocó un paciente en la cara interna de los muslos, pero como se puso cortisona, la verdad es que no se veía tan bien el camino. Em, yo déjenme decirles, yo dije, achis, achis, no sé qué tiene, le suspendí los medicamentos, le digo, te voy a dejar nada más una crema humectante, en 3 o 4 días te veo, ya le vi los caminitos y dije, ya, esto es una larva migras, ¿no? Tenía el antecedente de haberse ido justamente a la playa y a veces no es tan fácil, ¿no? Pero vean, o sea, pues ya veo estos trayectos y la verdad es que es fácil hacer el diagnóstico. Vean, aquí este es de un artículo de esta niña en Barcelona que se acostó boca abajo y vean, la larva migrans la tenía justo a nivel de la carita. La evolución que suele ser aguda, es muy pruriginosa, algunas veces dolorosa y muy frecuentemente podemos tener impétigos secundarios, ¿no? Por el rascado. El diagnóstico lo vamos a hacer de manera clínica con ese antecedente de haber estado en suelos arenosos. Si tomamos estudios de laboratorio, podemos encontrar eosinofilia y elevación de IgE. Y los diagnósticos diferenciales, una dermatitis por contacto, una tiña del cuerpo, la sarna o una miasis, ¿no? Y ven que ahorita con esto del gusano barrenador, pues está como de moda justamente el tema de la miasis. ¿Qué vamos a hacer para nuestros pacientes? Acuérdense que muchos se van a morir solitos, pero mejor no nos arriesgamos a que tengamos ese 20% que pueden complicarse. Así que les podemos poner nitrógeno líquido, que fue este caso. Y la verdad es que como no sabemos en dónde está la larva, pues tenemos que poner el nitrógeno en todo el trayecto. Les podemos dar albendazol para que se muera, o sea, como antiparasitario, y algún antihistamínico justamente para que se calme la comezón. Yo sé que no van a tener el nitrógeno líquido en todos los casos, pero pues con el albendazol y el antihistamínico, con eso es suficiente. La verdad es que aunque a mí me gusta mucho hacer crioterapia, a larva migrans prefiero el tratamiento médico. Podemos darles también, vean, ivermectina, 200 miligramos por kilogramo, dosis única. Acuérdense que no se puede dar en menores de 2 años. Albendazol, 400 miligramos 3 veces al día. O tialbendazol en crema, que ya cuesta trabajo encontrarla aquí en México. Y no sé si tengan alguna duda. ¿Cuál fue el medicamento que dijo, doctora, que no se puede en menores de 2 años? Perdón. Ivermectina. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la trombidiasis. Y ¿se acuerdan del molusco contagioso que vimos la semana pasada? Sí. Porque este es un diagnóstico diferencial. Y bueno, la tromidiasis es una dermatozoonosis producida por parásitos que penetran en la piel y permanecen en ella, como Eurotrumbícula alfredwolsi, Eurotrumbicula spendidus, Neogestasia Núñez Hoffman, y está transmitida por aves de corral y pequeños roedores. Y estos parásitos causan una erupción pruriginosa con pápulas umbilicadas en tronco y extremidades.
Otros nombres: trombiculasis, trombidiosis, dermatitis moluscoide, tlaxaguatasis, tlaguasate o enfermedad de Núñez Andrade. Estos dos nombres, tlahuatiasis y tlazahuate, lo vamos a encontrar sobre todo hacia el sur de nuestro país, allá por Chiapas, Oaxaca. Esa es la forma en la que se le llama. Eh, Al ácaro como tal, eh, eh, se les conoce también con el nombre popular de niguas, ácaro de la cosecha, chinches de la cosecha, chinches rojas, porque justamente son rojas, o ácaro de la corta de césped. Tiene una distribución mundial, aunque esta la vamos a encontrar sobre todo en medios rurales. Lo vamos a ver con mayor frecuencia en lactantes preescolares y escolares que hayan estado en contacto con aves de corral, roedores, pasto o plantas pequeñas. Predomina en el verano y en el otoño. Y pues bueno, estos son artrópodos, ya habíamos visto las tres especies que nos la causan, que forman parte de justamente del ciclo de crecimiento de parásitos en pequeñas aves o roedores, y nosotros nuevamente somos como, nos encontramos con ellos fortuitamente, no pertenecen a los humanos. Y el adulto es un parásito rojo brillante que mide más o menos unos 13 milímetros, o sea, tampoco está tan pequeñito. La topografía la voy a ver principalmente en el tronco, en las extremidades, cara y genitales. Aquí en los adultos es muy frecuente que sea a nivel de los tobillos porque es como la zona que nos queda entre el zapato y el pantalón, y que ahí es cuando rozamos con la hierba y es donde pues se nos sube el parásito. La morfología son pápulas umbilicadas con un centro queratóxico, pero aquí, salvo que estén ya muy seguros que esto no es un molusco contagioso, yo no les sugiero que lo toquen con la mano directa. En todo caso, tóquenlo con un guante y se van a sentir ásperas y duras al tacto, y puede haber costras hemáticas por el rascado. ¿Y por qué les decía del molusco contagioso? Porque vean, se parecen mucho las lesiones, son pápulas umbilicadas, pero recuerden que en el molusco contagioso van a ser más bien del color de la piel o blanquecinas, ¿no? De hecho, las llamamos perladas, y estas, vean, se ven eritematosas. Entonces, esa es una forma que podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial con el molusco contagioso. Esta enfermedad también va a depender la hipersensibilidad de cada paciente, que podamos tener solamente las lesiones, que tengan mucha comezón, que tengan poquita comezón, o incluso que puedan llegar a presentar ampollas, ¿no? Y vean, fácilmente me puedo confundir con el molusco contagioso, pero vean, estas están eritematosas. El paciente refiere comezón, a diferencia, acuérdense, del molusco, que no hay comezón. Este cuadro tiene una evolución aguda, más o menos aparece de 3 a 6 horas de la exposición y me va a durar de 2 a 3 semanas. En niños que se van como de vacaciones a zonas rurales, hay una cosa que se llama síndrome del pene del verano, donde justamente por andar con poquita ropa, ahí es la forma en donde se contagian y tienen, aparte de las lesiones, dolor, disuria y prurito. Vean, esto es lo que les decía, esta es como la topografía más habitual en los adultos. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con el cuadro clínico. Podemos hacer igual un examen directo donde vamos a poner como un diurex en donde está la lesión, la jalamos, luego le ponemos el Lugol, y pues vean, esta es la imagen del microscopio del el parásito. Y pues bueno, si llegamos a tomar una biopsia, pues también vean, es un parásito que está muy arriba y este es un corte transversal de él. Diagnóstico diferencial con varicela, con el molusco contagioso, con la foliculitis. Acuérdense, la varicela vamos a ver vesículas, el molusco contagioso ya se los he comentado, vean, no hay eritema. Y la foliculitis, acuérdense que más bien van a ser pústulas. Tratamiento, nuevamente, benzoato de bencilo, crotamicton en crema, ivermectina oral, antihistamínicos. Y aquí sí recomendamos dar un tallado suavecito de la piel. Vean, aquí el parásito es muy superficial y entonces a lo mejor con eso logramos sacarlo. ¿Dudas con la trombidiasis?
Bueno, la leishmaniasis, esta es la última que vamos a ver hoy de los parásitos, es una enfermedad crónica de la piel, mucosas o vísceras que está producida por diferentes protozoarios intracelulares del género Leishmania. Se transmiten al humano por vectores como Lutoximia y Phlebotomus, o sea, son eh, mosquitos, y las manifestaciones clínicas dependen un poco de la especie del parásito y del estado inmunitario del huésped. Se les conoce también como espundia, sobre todo cuando es mucocutánea, úlcera de los chicleros, cuando afecta sobre todo las orejas y de ahí también a nuestra parte condral. Cala azar cuando es visceral, pero también botón de Oriente, botón de Alepo, botón de Bagdad y leishmaniosis. Es de las 10 enfermedades tropicales consideradas por la OMS. Se considera que hay 14 millones de personas infectadas y 1.5 pertenece a las formas cutáneas, ¿no? Y vean aquí, pues los países que están en color más oscuro es en donde con mayor frecuencia vamos a ver la leishmaniasis y los países que están en verde es donde está libre de leishmania. Esto lo vamos a ver en personas que viven sobre todo en zonas selváticas entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 20, pero con una gran precipitación pluvial entre 1500 a 3000 milímetros. Es más frecuente en hombres mayores de 9 años. En México, afortunadamente, predomina la forma cutánea y la cutáneo condral y pues vean igual los estados en los que con mayor frecuencia la vemos. Y pues bueno, las leishmanias son protozoarios intracelulares estrictos y van a ser dimorfos. Esto quiere decir que van a ser amastigotes o aflagelados, que van a estar en pequeños mamíferos y después los pican y ya nos los pasan. Estos pequeños mamíferos generalmente son estos pequeños roedores. Y vean, estos son los cuerpos de Donovan o que están en los macrófagos y en las células de Langerhans. Una vez que nos pican, el parásito se forma el premastigote o flagelado y es la forma en la que nos lo van a inyectar. Les digo, estos son los moscos. Aquí en América, Lutzomia es el que predomina y un poquito en Europa el Phlebotomus. Y aquí pues está el ciclo, donde nos pican y se van a formar los promastigotes, los mastigotes y nuevamente nos vuelven a picar y así se reproduce el honguito, digo el parásito. Am, las especies que nos causan mayor problema aquí en México, el Leishmania mexicana, que lo vamos a ver en México, Centroamérica, Texas y Oklahoma. La venezuelensis, que la vemos en Venezuela, Amazonensis en el Amazonas y en Brasil. También la Leishmania brasiliensis, que también la vamos a encontrar aquí en México, y todas estas otras variables, y aquí vean la distribución de los países. La clasificación puede ser cutánea, que puede ser localizada o diseminada, la cutáneo mucosa y la visceral o cala azar, que pues vean, esto lo vamos a ver muy frecuentemente en África y que causa una hepatoesplenomegalia tremenda, ¿no? Y vean aquí un paciente que también tuvo el cala azar, o sea, esa leishmania sistémica. Eh, Vamos a tener una clasificación inmunopatológica. Esto mucho va a depender de cómo se defiende el paciente de él. Entonces vamos a tener una forma abortiva, donde hubo una lesión y el paciente ya no se enteró más. A nivel cutáneo podemos tener una lesión única, que es la que vemos con mayor frecuencia aquí en México. Una linfangítica, que va a seguir el trayecto de un vaso linfático y la diseminada no anérgica, ¿no? O sea, los pacientes que no se están defendiendo y que se van a llenar. También me puede afectar mucosas y la tegumentaria, que es la cutánea mucosa. Las formas inmunoenérgicas, o sea, los pacientes que de plano no responden nada, tenemos la cutánea difusa, que es la nodular diseminada, la visceral o calazar, y la cutánea secundaria a la visceral o la leishmanoide. El cuadro clínico, pues bueno, va a ser de la respuesta inmunitaria de nuestro paciente y podemos tener desde casos graves, de casos leves a casos graves, y los casos graves generalmente es algún defecto genético donde no hay una respuesta
a la infección. Vamos a tener que en la cutánea mucosa vamos a tener una aliviación de la IgA y en la cutánea difusa una de la perdón, IgG e IgA. La forma cutánea, también conocida, les digo, como botón de Oriente, en México hay poquitos casos, pero esta incubación va de 1 a 4 semanas y vean el tipo de las lesiones. La que tenemos muy frecuente en México es la topografía expuestas a piquetes de mosco, les decía, muy frecuentemente en las orejitas, cara, tronco y extremidades. Y la morfología es una lesión papular que luego evoluciona a vesículas, se forman nódulos y finalmente úlceras que van de 1 a 10 centímetros, ¿no? Vean aquí cómo está ya formándose la úlcera, aquí está bastante más evidente. Vean el tipo de lesiones. También podemos tener una pseudomembrana blanquecina, como la que ven aquí. Suelen ser indoloras y cuna de 6 meses a 4 años, aunque obviamente me va a dejar esta cicatriz deprimida y discrómica con telangiectasias. El diagnóstico se hace con el cuadro clínico, con el antecedente epidemiológico de haber estado en lugares donde lo vemos con frecuencia. Se puede hacer una intradermorreacción que se llama de Montenegro, que va a ser positiva en pacientes inmunocompetentes en casos localizados y va a ser negativa en pacientes que son inmunocomprometidos, o sea, que no se están defendiendo de la leishmaniasis. Y también podemos hacer un frotis, una biopsia, en donde vamos a estar buscando los amastigotes, ¿no? Acuérdense que son los que no están flagelados, entonces vean aquí esta biopsia de eh, una leishmaniasis. El diagnóstico diferencial en la forma cutánea va con la tuberculosis luposa, con esperotricosis, condritis nodular, carcinoma espinocelular y en las formas graves con lepra lepromatosa nodular, jantomas. Los jantomas son pequeñas acumulaciones de lípidos en la piel. Janto significa amarillo o mabola, entonces son lesiones que se ven así como amarillosas, cicatrices queloides y linfomas. El tratamiento vamos a dar antimoniales trivalentes y pentavalentes. Aquí tienen lo que podemos dar en cuanto a los antimoniales y también podemos dejar dapsona, ketoconazol y traconazol. Y bueno, hay una vacuna de promastigotes muertos para zonas endémicas. Y no sé si tengan dudas con las parasitosis. De mi parte no, doctora. Ok, y como ya nos quedan súper poquitas clases, hoy los voy a maltratar porque les voy a dar otra clase.